En 2002, dos jóvenes desaparecieron del mismo tranquilo barrio de Oregón. Sus familias las buscaron, su comunidad rezó, y los investigadores recorrieron un callejón sin salida tras otro. Lo que nadie podía imaginar era que el horror que temían se escondía a solo unos pasos de distancia en el patio trasero de un hombre al que todos creían conocer. Y recuerda, esto no es ficción, es una historia real. Antes de empezar, dale me gusta a este video, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios para que estos casos inquietantes nunca caigan en el olvido. Las chicas y su mundo. A principios de 2002, Oregon City era un lugar que la mayoría de la gente habría descrito como seguro. Era un suburbio modesto, una comunidad donde los niños aún podían ir caminando a la escuela, donde los vecinos se saludaban desde las entradas de sus casas y donde los padres sentían que sabían quién vivía al lado. Era el tipo de ciudad donde la idea de que los niños desaparecieran sin dejar rastro parecía imposible. Pero esa ilusión de seguridad se vería destrozada por la desaparición de dos mejores amigas, Ashley Pond, de 12 años, y Miranda Gaddis, de 13. Ashley era la menor de las dos. A sus 12 años era vivaz, enérgica y un poco rebelde como solo pueden serlo las preadolescentes. Vivía con su madre Lori en un complejo de apartamentos cerca de la escuela. Ashley soñaba con ser bailarina. Era habladora, llena de energía y a menudo el centro de atención de sus amigos. Pero como muchos niños de su edad, Ashley arrastraba dificultades bajo la superficie. Había estado en terapia y su juventud ya había estado marcada por los desafíos. Aún así, quienes mejor la conocieron, la recordaban como una niña resiliente, decidida a forjar su propia alegría, a pesar de las dificultades que la rodeaban. Miranda Gaddis, un año mayor a sus 13 años, tenía una personalidad que equilibraba la de Ashley. Era divertida, leal y muy protectora con sus amigos. Miranda tenía una forma de alegrar el día, incluso en los momentos más difíciles. Cuando ella y Ashley estaban juntas, era como si el mundo girara en torno a sus risas y secretos compartidos. Pasaban incontables tardes montando en bicicleta viendo películas y soñando en voz alta sobre lo que les depararía el futuro. Para sus madres la amistad de las niñas les brindó consuelo. Lori Pond y Michelle Duffy sabían que sus hijas se cuidaban mutuamente. En un barrio que se sentía seguro, esta cercanía les dio a los padres un motivo para respirar con más tranquilidad. Pero todo cambió la mañana del 9 de enero de 2002. Esa mañana Ashley salió de casa para caminar la corta distancia hasta la escuela. Era un camino que había recorrido innumerables veces, un paseo que debería haber sido rutinario. Pero Ashley nunca llegó a clase. Simplemente se esfumó por el camino. Al principio los rumores sugirieron que podría haberse escapado. Después de todo tenía 12 años, lo suficientemente mayor para discutir con sus padres, lo suficientemente joven para querer independencia. Pero Lori sabía que algo andaba mal. Ashley era testaruda, sí, pero siempre volvía a casa. A medida que las horas se convertían en días, la comunidad se movilizó. Carteles de la desaparición con la cara sonriente de Ashley aparecieron en postes de teléfono y escaparates. Voluntarios recorrieron las calles y zonas boscosas cercanas. La policía tocó puertas a los vecinos preguntando si habían visto algo inusual. Se celebraron vigilias con velas. Sin embargo, no había rastro de Ashley. Entonces, menos de 2 meses después, otro golpe golpeó. La mañana del 8 de marzo de 2002, Miranda se fue a la escuela. Al igual que Ashley antes que ella, nunca llegó a clase. 2 mejores amigas separadas del mismo barrio, de la misma manera. La segunda desaparición conmocionó a Oregon City. Padres que antes se sentían seguros, ahora acompañaban a sus hijos a la escuela o los dejaban en casa. Los rumores se descontrolaron. Algunos creían que un extraño rondaba la zona acosando a niños. Otros murmuraban sobre problemas familiares. Pero la policía tenía poco con qué trabajar. No había testigos claros, pistas sólidas,
ni sospechosos evidentes. Para las familias de Ashley y Miranda, cada día era un tormento. Cada llamada a la puerta, cada timbre del teléfono traía consigo la frágil esperanza de que esta pesadilla pudiera terminar. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas se convirtieron en meses sin respuestas. Para entonces la comunidad vivía con miedo. Oregon City ya no se sentía como un lugar seguro. Lo que la gente no comprendía era que la verdad estaba más cerca, mucho más cerca de lo que nadie podía imaginar. Y a medida que profundizamos en esta historia, recuerden, esto no es ficción. Es un caso real, un capítulo oscuro del corazón de Oregón. La investigación y los callejones sin salida. Cuando Ashley Pond desapareció en enero de 2002, los investigadores de Oregon City abordaron su desaparición con urgencia, pero también con un optimismo cauteloso. En muchos casos de menores desaparecidos, especialmente de preadolescentes, la primera teoría suele ser que el niño se ha escapado. La policía recorrió el vecindario interrogando a amigos familiares y compañeros de clase. Descubrieron que Ashley a veces había tenido dificultades en casa y había expresado abiertamente sus frustraciones en su juventud. Podría haberse marchado sin más. Esa era la esperanza inicial, pero Lori Pond insistió en que su hija no era así. Ashley podría haber discutido, podría haber buscado su independencia, pero no era el tipo de niña que desaparecería sin ayuda. Los detectives comenzaron a ampliar su búsqueda. Peinaron las zonas boscosas cercanas al complejo de apartamentos de Ashley. Los voluntarios caminaron entre la maleza y las zanjas de drenaje, llamándola por su nombre. Las cadenas de televisión locales cubrieron el caso mostrando su fotografía por todo Oregón. Pasaron los días, pasaron las semanas, y no había rastro. Entonces, el 8 de marzo, cuando Miranda Gaddis también desapareció, cualquier idea de que Ashley simplemente se hubiera escapado se desvaneció. Las similitudes eran innegables. Ambas niñas habían desaparecido en las mañanas escolares, ambas vivían en el mismo complejo, ambas caminaban por el mismo sendero corto. Las probabilidades de que dos amigas de 12 y 13 años desaparecieran por separado por decisión propia eran casi nulas. Los investigadores sabían que se enfrentaban a algo mucho más siniestro. Para la policía, esta era una pesadilla. El FBI intervino ya que el caso se ajustaba al perfil de un posible secuestro. Los detectives visitaron las casas una y otra vez, interrogando a cualquiera que pudiera haber visto a las niñas. Los vecinos reportaron haberlas visto caminando por sus rutas habituales, pero no pudieron determinar qué había sucedido en los momentos cruciales entre la casa y la escuela. El caso era desconcertante, no había testigos, no había escena del crimen, no había evidencia alguna. A medida que los días se convertían en semanas, el miedo se extendía por la comunidad. Los padres ya no permitían que sus hijos caminaran solos. Algunos retiraron a sus hijos de la escuela por completo, enseñándoles en casa hasta que llegaran las respuestas. Para Oregon City, la vida había cambiado de la noche a la mañana. Un barrio que antes se sentía seguro, ahora se sentía acosado por un depredador invisible. La policía siguió todas las pistas posibles. Se investigó a desconocidos que se habían mudado recientemente a la zona. Se interrogó a delincuentes sexuales conocidos. Se rastreó la circulación de vehículos por el barrio. Pero todas las pistas resultaron decepcionantes. No surgió ningún sospechoso, ni se observó una dirección clara. Mientras tanto, las familias de Ashley y Miranda sufrían el peso abrumador de la incertidumbre. Lori Pond, desesperada por respuestas, imploró el regreso de su hija ante las cámaras de noticias. Michelle Duffy, la madre de Miranda, rompió a llorar durante las vigilias comunitarias. Ver a estas familias en duelo solo agravó el horror. El caso se estancó rápidamente, no porque los detectives no estuvieran trabajando, sino porque no había nada a lo que aferrarse. Sin testigos, sin pruebas físicas, era como si las chicas simplemente
se hubieran desvanecido en el aire. Algunos en la comunidad comenzaron a murmurar sobre depredadores en serie, otros sobre actividades de sectas, y algunos incluso especularon sobre familiares. Los rumores se extendieron más rápido que los hechos, lo que dificultó aún más una investigación ya de por sí difícil. Para el verano de 2002, la frustración era palpable. El FBI mantuvo su involucramiento elaborando perfiles psicológicos de posibles sospechosos. Consideraron diferentes escenarios. ¿Se trataba de un secuestrador que circulaba por la zona? ¿O era alguien que conocía a las chicas? ¿Alguien que vivía lo suficientemente cerca como para observar sus rutinas? La segunda teoría parecía la más probable. Quienquiera que se hubiera llevado a Ashley y Miranda sabía cuándo salieron de casa. Conocía la corta distancia que recorrieron y sabía cómo hacerlas desaparecer sin hacer ruido. Pero incluso con esa escalofriante posibilidad en mente, los detectives no tenían pruebas. Su búsqueda incluyó excavar en propiedades abandonadas, drenar estanques y registrar campos. Siempre sin resultados. Para las familias el impacto emocional fue devastador. Los cumpleaños transcurrían sin celebrarse. Las habitaciones de las niñas permanecían intactas como esperando su regreso. Cada día comenzaba con esperanza y terminaba en desesperación. Y luego estaba la propia comunidad. Los vecinos empezaron a desconfiar unos de otros. Los padres miraban las casas de su calle con nuevos ojos preguntándose si el responsable podría estar viviendo a tan solo unas puertas de distancia. Para un pueblo como Oregon City, construido sobre la confianza y la familiaridad, esta pérdida de inocencia era casi insoportable. Pasaron los meses y la investigación no parecía estar más cerca de encontrar respuestas. Pero bajo la superficie de este tranquilo barrio acechaban secretos. La verdad finalmente saldría a la luz enterrada en el lugar más aterrador imaginable, no en un escondite lejano ni en manos de un extraño de paso, sino en el mismísimo jardín de un hombre que vivía con las familias de las víctimas. El monstruo no estaba lejos, estaba justo al lado. El descubrimiento impactante. Para el verano de 2002, el caso de Ashley Pond y Miranda Gaddis había conmocionado no solo a Oregon City, sino a todo el país. Los medios de comunicación de todo Estados Unidos difundieron sus fotos, dos jóvenes sonrientes, cuyas vidas habían terminado prematuramente en la imaginación del público, pero cuyas familias se aferraban desesperadamente a la esperanza. Sin embargo, a medida que las semanas se convertían en meses, esa esperanza se desvanecía. Los investigadores sabían que estadísticamente, cuando los niños están desaparecidos durante tanto tiempo, los resultados rara vez son buenos. Y sin embargo nadie estaba preparado para cómo finalmente saldría a la luz la verdad. El desciframiento del caso no se produjo por una confesión repentina, ni por el dramático relato de un testigo presencial, sino por algo mucho más común, la sospecha de un vecino. Los detectives llevaban tiempo teorizando que las niñas habían sido raptadas por alguien de la zona, alguien que conocía sus rutinas. Pero demostrarlo era otra historia. Entre los residentes del barrio de las chicas se encontraba un hombre llamado Ward Weaver. Weaver no era un desconocido para la policía. De hecho, tenía antecedentes uno preocupante. Su padre, también llamado Ward, cumplía condena en California por asesinato. Y el joven Weaver había sido acusado de violencia en el pasado, incluyendo violencia doméstica. Sin embargo, a pesar de estas señales de alerta, Weaver se integró en la comunidad. Vivía a un paso de Ashley y Miranda. Su hija incluso era amiga de Ashley. Para el observador casual, era simplemente un vecino más. Pero a medida que la investigación se prolongaba, Weaver empezó a llamar la atención de forma inquietante. Concedía entrevistas a equipos de televisión desde el porche de su casa, insistiendo en que no tenía nada que ver con las desapariciones. Su actitud les pareció extraña a algunos, demasiado informal, demasiado ansioso por meterse en la historia.
Los detectives, ya de por sí desconfiados, empezaron a prestarle más atención. Entonces, ocurrió un suceso escalofriante. En agosto de 2002, la policía obtuvo una orden judicial para registrar la propiedad de Weaver. La decisión se tomó después de que uno de sus familiares lo acusara de agresión sexual, lo que dio a las autoridades motivos suficientes para actuar. Lo que descubrieron conmocionaría no solo a Oregon City, sino a todo el país. Detrás de la casa de Weaver, en su patio trasero, los investigadores encontraron lo que parecían obras improvisadas, losas de hormigón, recién vertido trozos de tierra removida. A primera vista, podrían haber parecido proyectos de reformas. Pero cuando los detectives comenzaron a indagar más a fondo, tanto literal como figurativamente, la terrible verdad salió a la luz. Enterrados bajo tierra y revestidos de hormigón, se encontraban los restos de Ashley Pond y Miranda Gaddis. Las dos niñas que una vez caminaron a la escuela entre risas y planes de futuro, habían sido ocultadas de la forma más horrible imaginable a solo unos pasos de sus hogares. El descubrimiento fue casi inasumible. Durante meses, los padres habían advertido a sus hijos que tuvieran cuidado con los desconocidos. Se habían imaginado depredadores acechando en los coches merodeando entre las sombras. Pocos habían considerado que el monstruo al que temían había estado justo delante de ellos todo el tiempo. Weaver había asistido a vigilias, hablado con la prensa e incluso fingido compartir el duelo con la comunidad, todo, mientras la verdad se escondía en su propio patio trasero. Las familias de Ashley y Miranda quedaron devastadas. Sus tenues esperanzas de un reencuentro milagroso se desvanecieron en un instante, reemplazadas por la devastadora realidad del asesinato. Los agentes de policía que habían trabajado en el caso durante meses se derrumbaron sabiendo que ahora se enfrentaban no solo a una desaparición sin resolver, sino a la prueba de un crimen brutal. La forma de ocultamiento era especialmente inquietante. Weaver había encerrado los cuerpos en hormigón, un método que denotaba tanto cálculo como frialdad. Era como si creyera que podía borrar la existencia de las chicas sellándolas bajo tierra, como si fueran escombros en lugar de seres humanos. El dolor de la comunidad se convirtió en indignación. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente y Oregon City se transformó en un lugar de luto e ira. Se celebraron vigilias de nuevo, pero esta vez con fotografías enmarcadas con cintas negras. Los niños colocaron flores y ositos de peluche cerca del complejo de apartamentos de las niñas, mientras sus padres los abrazaban con fuerza, incapaces de imaginar semejante horror tan cerca de casa. Y lo que hacía la historia aún más insoportable era la cercanía que las familias de Ashley y Miranda tenían con el responsable. Weaver vivía a tiro de piedra. Les había hablado con naturalidad al pasar mientras ocultaba los cuerpos de sus hijas bajo su jardín. En muchos sentidos, el caso se convirtió en un oscuro símbolo de traición, la traición a la confianza en una comunidad, la traición a la inocencia y la traición a la creencia más fundamental de que los vecinos están a salvo. Weaver no solo había asesinado, sino que se había burlado de la idea misma de comunidad al esconderse a plena vista. Para los investigadores, el descubrimiento brindó respuestas, pero también planteó inquietantes preguntas. ¿Cómo pudo alguien capaz de tal brutalidad haber pasado desapercibido durante tanto tiempo? ¿Cómo pudieron pasar desapercibidas las señales? ¿Y qué significó para una comunidad que jamás volvería a sentirse segura? La búsqueda había terminado. Habían encontrado a las niñas, pero la pesadilla estaba lejos de terminar, porque ahora el pueblo y la nación exigían justicia. El arresto y juicio de Ward Weaver, el descubrimiento de Ashley Pond y Miranda Gaddis en el patio trasero de Ward Weaver en agosto de 2002 dejó a Oregon City conmocionada. Pero para los investigadores, la revelación también aportó claridad. El monstruo que buscaban ya no era un depredador sin rostro,
tenía nombre, historia y un legado escalofriante que se remontaba a generaciones. El arresto de Weaver se produjo rápidamente tras el hallazgo de los restos. Durante meses había sido una persona de interés. Los detectives lo habían observado con sospecha, cuando ambas niñas desaparecieron principalmente por su proximidad a sus casas y su comportamiento inquietante en los interrogatorios. Pero la sospecha no es prueba, y hasta agosto las pruebas eran circunstanciales. Sin embargo, una vez descubiertos los cuerpos, no hubo duda. Weaver fue detenido y acusado de 2 cargos de homicidio agravado. Las cámaras de noticias captaron el momento en que se lo llevaron esposado e inexpresivo. Para las familias de Ashley y Miranda, la escena fue a la vez un alivio y un tormento alivio, de que finalmente alguien rindiera cuentas, y tormento de que nada pudiera devolverles la vida a sus hijas. El arresto también reveló verdades más profundas y perturbadoras sobre la vida de Weaver. Su historial criminal estaba plagado de señales de alerta. Había sido acusado de violencia y agresión sexual en el pasado. Aún más escalofriante, su padre Ward Weaver Sr. cumplía condena en California por 2 asesinatos cometidos en la década de 1980. Parecía que la brutalidad era una herencia familiar, una oscura herencia, transmitida de padre a hijo. La indignación de la comunidad aumentó a medida que se revelaban los detalles. La gente se preguntaba cómo había podido Weaver vivir con tanta libertad a pesar de semejante historia. ¿Por qué se le había permitido estar tan cerca de niños, incluyendo a los amigos de su propia hija? Las revelaciones profundizaron el sentimiento de traición que ya se sentía en Oregon City. Cuando el caso llegó a juicio, la sala se convirtió en un escenario de horror y desamor. La fiscalía describió a Weaver como un depredador calculador que había atraído a Ashley y Miranda con su confianza solo para acabar con sus vidas e intentar borrarlas del mapa. El método de ocultación se presentó como prueba de su sangre fría. No se trataba de un crimen pasional ni de un acto impulsivo, sino de un plan deliberado para silenciar a 2 niñas para siempre. Los abogados defensores, como era de esperar, intentaron sembrar dudas. Cuestionaron la integridad de la investigación y el manejo de las pruebas. Pero el peso de las pruebas era abrumador. No solo se habían encontrado a las niñas en la propiedad de Weaver, sino que el análisis forense lo vinculaba directamente con los crímenes. Durante el juicio, las familias de Ashley y Miranda se sentaron en la galería soportando cada detalle. Escucharon a los peritos describir cómo se habían ocultado los cuerpos. Escucharon a los fiscales relatar los últimos días de las niñas. Cada testimonio era una herida que se abría, un recordatorio de lo que les habían robado. Aún así, permanecieron allí, porque la justicia exigía su presencia. El interés público en el juicio fue inmenso. Los programas de televisión sobre crímenes reales lo cubrieron ampliamente, convirtiendo a Oregon City en un símbolo de la inocencia perdida. Para muchos, en todo el país, el caso puso de relieve una terrible verdad: el peligro no siempre proviene de desconocidos. A veces vive justo al lado. A medida que avanzaba el juicio, la actitud de Weaver llamó la atención. Parecía indiferente, incluso desafiante en ocasiones. En entrevistas previas a su arresto, había mantenido su inocencia, incluso burlándose de la idea de que pudiera ser culpable. Ahora, en el tribunal, esa misma arrogancia persistía. Para las familias, su falta de remordimiento era un puñal aún más profundo. Finalmente, el jurado emitió su veredicto. Weaver fue declarado culpable del asesinato de Ashley Pond y Miranda Gaddis. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia le aseguró que nunca más volvería a quedar en libertad y que nunca más tendría la oportunidad de dañar a otro niño. Para las familias, el veredicto fue a la vez justicia y tragedia. Justicia porque el responsable rindió cuentas. Tragedia porque ninguna sentencia, por severa que fuera, podía restaurar lo perdido.
Lori Pond y Michelle Duffy saldrían del juzgado sabiendo que las vidas de sus hijas habían quedado reducidas a pruebas en un juicio y que su risa había sido silenciada para siempre. Para Oregon City la condena cerró un capítulo, pero no sanó las heridas. El barrio que una vez se definió por la confianza quedó marcado para siempre por la sospecha. Los padres ya no consideraban que su comunidad fuera segura. Los niños crecieron bajo la sombra de la ausencia de Ashley y Miranda. El caso también dejó una lección más amplia, una que trascendió mucho más allá de Oregón. Recordó a Estados Unidos que los monstruos no siempre llevan máscaras, no siempre acechan en las sombras lejanas. A veces, viven entre nosotros sonriendo, saludando, integrándose al ritmo de la vida cotidiana. Ward Weaver pasaría el resto de su vida tras las rejas, pero la cicatriz que dejó en Oregon City y en las familias de Ashley Pond y Miranda Gaddis nunca desaparecería. Las secuelas y el legado. Con Ward Weaver condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, Oregon City por fin pudo respirar, pero no fue el alivio que la gente imaginaba. En cambio, el aire se sentía más pesado, impregnado por la comprensión de lo que había sucedido en su propio patio trasero. La pesadilla tuvo un final sí, pero el cierre fue algo completamente diferente. Para las familias de Ashley Pond y Miranda Gaddis, la conclusión del juicio no fue el fin, sino la continuación del dolor. Sus hijas jamás regresarían. Sus habitaciones congeladas en el tiempo permanecieron como santuarios de una infancia interrumpida. Los carteles que antes contenían desesperadas súplicas de ayuda eran ahora reliquias de dolor. Lori Pond y Michelle Duffy se enfrentaron a la insoportable realidad de la pesadilla de todo padre. Habían sobrevivido a sus hijas obligadas a vivir en un mundo cada vez más vacío que antes. En la comunidad las secuelas persistían como una sombra. Oregon City nunca volvió a ser la misma. El complejo de apartamentos donde Ashley y Miranda alguna vez reían y jugaban, ahora estaba sumido en un silencio que parecía casi embrujado. Los padres que antes dejaban a sus hijos vagar libremente, ahora se aferraban a sus manos con más fuerza, sin olvidar jamás que el peligro alguna vez había caminado por las mismas aceras, saludado desde las mismas entradas. El público en general también se enfrentaba a preguntas inquietantes. ¿Cómo había logrado Weaver operar a plena vista durante tanto tiempo? ¿Se podrían haber evitado sus crímenes? Muchos señalaron su historial de violencia, el legado de brutalidad de su familia y las señales de alerta que parecían perseguirlo durante años. Sin embargo, de alguna manera, esas advertencias no habían sido suficientes. El caso se convirtió en una advertencia sobre las oportunidades perdidas y las consecuencias de subestimar la amenaza que representan quienes parecen comunes. La cobertura mediática aseguró que la historia de Ashley y Miranda no se limitara a Oregón. Los medios nacionales emitieron documentales, las series policíacas analizaron el caso minuciosamente, y los nombres de las dos jóvenes se convirtieron en símbolos de la inocencia perdida. Para muchos estadounidenses, los asesinatos subrayaron una verdad aterradora: la idea del peligro de los desconocidos era demasiado simple. A veces el verdadero peligro no era la figura desconocida que acechaba en las sombras, sino el vecino que saludaba cada mañana. En los años siguientes, el legado del caso moldeó la concienciación tanto de las fuerzas del orden como de la comunidad. Las agencias policiales reevaluaron sus métodos de investigación de menores desaparecidos, enfatizando la importancia de investigar de cerca y no desestimar a quienes se inmiscuyen sospechosamente en las investigaciones. El FBI, que había participado en el caso, aprovechó las lecciones aprendidas para refinar los perfiles de comportamiento de los posibles delincuentes. Para los investigadores y defensores de crímenes reales, la historia de Ashley y Miranda se convirtió en un referente para comprender cómo los depredadores
explotan la confianza y la proximidad. Las acciones de Weaver no se limitaron a la violencia, sino a la traicionar a su comunidad, a los niños que confiaban en él, y a la idea misma de seguridad en un vecindario. Pero a pesar de todas las lecciones, el dolor persistió. Se celebraron homenajes en Oregon City para honrar a Ashley y Miranda con flores, ositos de peluche y velas que marcaron su ausencia. En cada vigilia, los miembros de la comunidad repetían la misma promesa: nunca más. Sin embargo, la inquietante realidad era que ninguna promesa podía revertir lo sucedido. Incluso el encarcelamiento de Weaver le trajo poco consuelo. Los informes desde la prisión lo describían como impenitente, con la misma arrogancia que había mostrado en entrevistas y en el tribunal. Para muchos, su falta de remordimiento ahondó la herida. Nunca se disculparía, jamás admitiría la verdadera magnitud de su crueldad. Lo habían encerrado, pero su sombra permanecía. Con el tiempo, Oregon City se reconstruyó, pero las cicatrices fueron permanentes. Los niños crecieron bajo la sombra de la tragedia, con una infancia marcada por las advertencias de padres que habían presenciado de primera mano lo que podía suceder cuando se traicionaba la confianza. Los nombres de Ashley Pond y Miranda Gaddis perduraron no solo en los archivos de noticias, sino en la memoria de una comunidad que cambió para siempre. Hoy, más de 2 décadas después, su historia sigue resonando. Para algunos es un sombrío recordatorio de la importancia de la vigilancia. Para otros es un llamado a honrar la vida de 2 niñas que merecían mucho más que el destino que corrieron. Y para sus familias es un dolor eterno mitigado solo por saber que Ashley y Miranda son recordadas, que su historia se cuenta una y otra vez para que nunca sean olvidadas. Este es el legado del caso, una historia de inocencia perdida, de una comunidad traicionada y de una justicia que llegó demasiado tarde para salvar 2 vidas jóvenes. Pero al recordar a Ashley y Miranda, mantenemos vivas sus voces, asegurándonos de que su risa y su luz no sean completamente devoradas por la oscuridad que las arrebató. Así que al terminar de escuchar su historia, recuerden, esto no fue ficción, fue real. 2 mejores amigos desaparecieron y la verdad quedó enterrada bajo el cemento, a pocos pasos de sus casas. Si crees que su historia merece ser recordada, dale me gusta a este video, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Porque mientras sigamos hablando de Ashley y Miranda, nunca las olvidaremos del todo.